55. Disculpen. 218. En el último himno, por una vez más, lo estaría invitando a que se pongan de pie. Empezamos. Lindo expresar en esto que, como rescatamos en el anterior himno, como decía, de tal manera el amor, y escribía todo lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz, y que ahora un grupo de personas que estamos presentes somos hijos de Dios. Y no es solo cualquier privilegio, como el mundo lo conoce, o título, cualquier cosa. Creo que deberíamos dar demasiado alegres y conformes con que seamos hijos de Dios y no tengamos esto, no tengamos aquello. Así me dice el lugar.
Bien, buenas noches. Antes de comenzar, me gustaría que tengamos una oración. Luego sí, comenzamos. Querido Dios y Padre, gracias te damos por este día que nos regalas. Y Padre, una vez más, tu palabra va a ser abierta por aquí para que seas tú quien a través de vos también estés obrando a través de mí, para que pueda ser claro y al mismo tiempo para que me ayudes en todo lo que tengas que decir en el momento de exponer tu palabra, sabiendo que es una gran responsabilidad. Padre, esto te lo pido, lo dejo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, antes que nada, antes de comenzar el mensaje, solamente dos anuncios, espero que sean breves. El primer anuncio, por las dudas. No sé si se habrán dado cuenta, yo creo que algunos sí se han dado cuenta, son un poco observadores, que yo estoy trabajando dentro de la iglesia con un muchacho que es sordo, ¿sí? Yo estudié en Tucumán el tema de la lengua de señas y la verdad que en el momento en que lo aprendí, lo hice con la intención de poder transmitir el evangelio a aquellas personas que tengan esta discapacidad. Y no le estoy diciendo que me voy llorando, no estoy diciendo que me voy ya, pero yo no soy una persona que sé cuánto tiempo voy a vivir. Y no me gustaría que si me toca a partir del día de hoy, por ejemplo, ya sea vivir a otro lugar o a irme a vivir a la eternidad, no me gustaría que este muchacho quede sin seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Por lo tanto, invito a aquellas personas que tengan interés en aprender lengua de señas que se contacten conmigo, y si juntamos un buen grupo, no estaría mal que nos podamos reunir y yo les pueda enseñar un poco de lengua de señas, porque como les digo, no sé si yo el día de mañana voy a estar acá, voy a estar en otro lugar o me voy a estar en la presencia del Señor esperándolo de ustedes, mientras ustedes siguen sufriendo acá. Así que me gustaría que seamos un buen grupo y que me dieran, que tengan un tiempito, de ser posible, los sábados a la mañana, ¿sí? Si no pueden, nos pongamos de acuerdo y busquemos un horario en común para todos. Pero por lo pronto ese sería lo primero que les quería comentar. El hecho también de que justamente el chico con el que estoy trabajando, que se llama José, él me comentó la inquietud que tiene de que si bien él viene y entiende lo que yo le puedo transmitir del mensaje, a él le gustaría que todos tuvieran la oportunidad de aprender aunque sea un poquito de lengua de señas, porque cuando termina la reunión, él ve que entre todos están charlando y por ahí si alguien quiere comunicarle algo me tiene que usar a mí, y si yo no estoy no se hacen entender o no entienden o no pueden comunicarse. Entonces, para que se rompa esa barrera, yo les voy a enseñar a si ustedes se comunican fluidamente o como puedan. Vayan a aprender de a poquito, yo tampoco nací sabiendo, ¿no? Yo aprendí con otro chico sordo que también venía a la iglesia y él me enseñó de a poquitito. Así que bueno, ese sería el primer anuncio. Y el segundo anuncio, por las dudas, cabe aclarar que cuando doy los mensajes, no quiero que se malinterprete a veces los mensajes, pensando que si yo digo algo, si yo hago o realizo algún comentario, no es por alguien en particular. La vez pasada, la última vez que di un mensaje, alguien me dijo, cada vez que estoy en la plataforma, palo tras palo, me dice, ¿no? No, yo no le ando analizando la vida a nadie. Créanme que yo soy la persona que menos sé de la vida de cada uno de ustedes. Con suerte me aprendo el cumpleaños. Hasta ahí nomás. Así que yo no ando analizando la vida de nadie. Y si leyendo la palabra usted siente que el Señor le está hablando, no soy yo. Y si yo digo que hago un comentario, por favor no se ofendan, ¿sí? Yo transmito solamente por ahí, cuando hago los comentarios, lo que leí o, digamos, de alguna forma, la visión que yo tengo en base a la Biblia. Pero usted puede tener otra y es también válida, siempre y cuando se respalde bien con las Escrituras, ¿sí? ¿Se entiende o no? Para que nadie se me ofenda, para que nadie sienta que yo le estoy tirando particularmente con algo, porque no quiero que se entienda de esa forma los mensajes que doy, ¿sí? Ahora sí, vamos al libro de Génesis, capítulo 15.
Libro de Génesis, capítulo 15, dice lo siguiente. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará él, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los carmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Le pedí otro favor. Aquí puede ser un pañuelito. Creo que este canal está un poquito peor. Bueno, lo dejemos para la emergencia. Bien, primero que nada, capítulo 15, recordemos que el mes pasado, cuando veíamos el capítulo 14, muchas gracias. En el capítulo 14, cuando estaba terminando, vemos que Abraham se había encontrado con Melquisedec y también con el rey de Sodoma. El rey de Sodoma le había ofrecido a Abraham riquezas, pero Abraham decidió rechazar aquellas riquezas y dejar que Dios sea el que sustente y que le dé lo que le haga falta. Justamente por esa razón, en el capítulo 15, apenas comienza, dice: después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y quiero que leamos el versículo 2, dice: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Pregunta para ustedes: ¿cómo creen que se sentía Abraham
en ese momento con la pregunta que hizo. ¿Cómo creen que se sentía Abraham? Arriba no se escucha nada. Lo escucho más a los bebés que están jugando. Creo que ya tengo demasiado caramelo, agua, pañuelo. Hago los botiquines ya de acá un ratito más. Venía bien hasta hace unos segundos. Dios mediante, para que pueda terminar bien. ¿Cómo creen que se sentía Abraham? ¿Estaba contento? No, triste. Estaba triste. Se sentía desanimado. Porque Dios le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, tu recompensa será sobremanera grande. Y a Abraham le entra un poquito el temor, le entra un poquito la desesperación, porque dice: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así, que ando sin hijo, ¿para qué quiero tanto, Señor, si no tengo a quien dejárselo? No tengo un heredero a quien yo se lo pueda dar. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham se sentía muy desanimado, porque muy posiblemente lo único que quizás estaba queriendo de parte de Dios era un hijo. Ya tenía riqueza para tirar el techo, y la edad quizás ya le estaba apurando un poquitito. Seguramente no solamente a él, sino también a su esposa Sara. Pero vemos en el versículo 4 que dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará él, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y podemos acá con este versículo hacer un contraste o compararlo con Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13, el versículo 16, vemos que dice: y haré tu descendencia como él, ¿qué cosa? Polvo de la tierra. Y vamos a comparar. En un lado dice: haré tu descendencia como el polvo de la tierra, y en el otro dice: como las estrellas. Cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. No sé si se dieron cuenta dónde está el polvo. Acá, en la tierra, ¿sí? ¿Y dónde están las estrellas? En el cielo, están arriba. Entonces, podemos pensar que Dios le estaba haciendo ver que iba a tener una gran descendencia, tanto terrenal como una descendencia espiritual en el cielo. Vemos también en el versículo 6 que, si lo comparamos también con el libro de Hechos, si no me equivoco, o el Hebreo, perdón, dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En otra versión dice: el Señor lo consideró justo debido a su fe. Y acá es importante que no es que Abraham haya sido, digamos así, justo por las buenas obras que hizo, porque en lo que venimos observando desde el comienzo de la historia de Abraham hasta este momento, Abraham tuvo sus altibajos, tuvo sus idas, tuvo sus vueltas. Y también acá en los primeros versículos que venimos viendo, Abraham ya empieza de vuelta a sentirse un poco apurado porque no tiene hijo y seguramente se sentía desanimado. Pero podemos notar que cuando el Señor le dice que así iba a ser su descendencia, dice: y creyó a Jehová
y le fue contado por justicia. Y al día de hoy también va para nosotros. No somos justos o no nos salvamos por las buenas obras que hagamos, porque si vamos por buenas obras, vamos fritos todos, sino por creer en el Señor, por creer en la obra, en el día de hoy, por creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Después vemos el versículo 7, y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y acá viene una pregunta que hace Abraham. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? En comparación a la pregunta que le hace en el versículo 2, ¿ustedes cómo creen que se siente ahora Abraham en estos versículos de diferencia? ¿Cómo pasó? Primero estaba triste, seguramente desanimado, un poco desconsolado, y ahora, ¿cómo creen que se siente con esta pregunta que acaba de hacer? ¿Sigue dudando? Está con esperanza. ¿Alguien más? Por favor, no se peleen. Mucho bullicio ahí en el auditorio. ¿Cómo creen que se siente? Buscando una confirmación de parte de él. Bien, perfecto, ahí sí. Me gustan las dos opiniones. En este caso, la petición de Abraham de una afirmación del Señor ya no era una acusación, por decirlo así, como en el versículo anterior, porque en el anterior el Señor le dice: yo soy tu escudo y tu recompensa será grande. Y ahora, pero Señor, no tengo hijos. Y ahora cuando el Señor le dice que Él lo sacó de Ur de los Caldeos para darle que toda su descendencia herede esa tierra, ya Abraham no le dice: ay, pero no le hereda yo. O tampoco le dice: pero tampoco tengo hijos. Sino que hace una petición, una pregunta, una petición genuina de información sobre el cumplimiento de estas promesas, ¿sí? Por eso dice: ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Cómo puedo saber que realmente esta tierra va a ser para mí? Y ahí el Señor le hace una petición, versículo 9 y versículo 10, donde el Señor le pide que traiga una becerra de 3 años, una cabra, un carnero, una tórtola y también un palomino, ¿sí? 5 animalitos. Y en aquel entonces, si ustedes han leído y han prestado atención, dice: y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra. Un poquito fuerte la imagen, ¿no? Yo creo que para ninguno de nosotros debe ser muy fácil, y también lo pienso yo, hay que tener un cuchillo bien afilado, ¿no? Para poder partir a la mitad los animales y poner una mitad enfrente de la otra. Ahora la pregunta: ¿por qué este acto de, no sé, algunos podrían llamarlo crueldad? ¿Por qué este acto quizás un poquito sabio? Pero se lo resumo fácilmente. La cultura de aquel entonces establecía que para realizar un pacto entre dos partes debían pararse entre medio de las partes divididas. Las dos personas que iban a realizar un pacto tenían los animales partidos a la mitad, ellos se paraban en medio, y esto servía para afirmar que si alguna de las dos partes rompía ese pacto, le iba a pasar lo mismo que a los animales. Tenían que partir por la mitad. Eran muy estrictos, muy firmes con el tema de cumplir las promesas que se hacían. Es más adelante, en el libro de Jeremías, el capítulo 34, podemos ver que cuando ya el pueblo de Israel se había rebelado contra Dios, en el libro de Jeremías, capítulo 34, el Señor hace una referencia también a esto, a través del profeta. 34, versículo 18, dice así: y entregaré a los hombres que
que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. Podemos ver que era, en principio, algo de la cultura, ¿sí? Era algo que se hacía en aquel entonces y representaba que aquellas personas que no cumplían el acuerdo que se hacía, tenían que ser traspasados, partido a la mitad. Bien, vemos que Abraham, según el versículo 10, prepara todo, prepara lo que Dios le había pedido. Y después de que preparó todo, se dispuso a esperar la señal que Dios tuviera para darle. Y vemos que Abraham se quedó esperando, porque nos menciona que más adelante, a la caída del sol, o sea que ya se estaba haciendo de noche. Abraham estuvo quizás todo el día, y encima también nos menciona que descendían aves de rapiña y él tenía que ahuyentar estos pájaros para que no se coman los animales que habían partido. Y esto que hizo Abraham nos sirve a nosotros también para mantenernos vigilantes y esperar en Dios en todo momento, ¿sí? Nosotros hacemos peticiones al Señor y muchas veces por ahí nos olvidamos de lo que le pedimos o quizás decimos, bueno, ya está, yo le pedí y ahora que el Señor obre, que el Señor vea si me lo da, si no me lo da, si es su voluntad, si no es su voluntad. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? En mi caso, yo tengo la intención de irme a vivir a Salta. Yo digo, bueno, Señor, que sea tu voluntad, que sea lo que vos quieras, si voy o no voy. Y de ahí me quedo con los brazos cruzados y de acá 2 o 3 días me olvido quizá, y cuando me llega la posibilidad o me llega alguna información que me diga, acá tenés la puerta abierta para ir, estoy ahí pasando mosca, no me doy cuenta que es la señal de que Dios me ha abierto la puerta. Por esta razón, este pasaje nos llama a estar vigilantes y esperar en Dios en todo momento y espantar todo aquello que se interponga, ya sea pecado o pensamiento, lo que sea, y que desee quitar nuestra atención de Dios y de su respuesta. ¿Sí? Versículo 12 dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Nos menciona también que Abraham se durmió. La Biblia no lo dice, ¿no? No lo está diciendo la Biblia. Esto, comentario mío, por las dudas, San Eric, página 5. No nos menciona la Biblia que fuera Dios quien lo durmió, pero dice que le cayó un sueño. Después lo vemos más adelante. Lo vemos más adelante que sobrecogió el sueño, o sea, era mucho el sueño que tenía, se durmió. Y si bien la Biblia no lo dice, pero podríamos pensar que así como Dios durmió a Adán para sacarle una costilla y hacer a la mujer, Dios quizás también hizo que Abraham se durmiera. Pero ¿para qué quería Dios en ese momento que se durmiera? Aparte de para mostrarle y decirle lo que iba a pasar más adelante, sino que vemos después en el versículo 17, me voy a saltear los versículos del intermedio. En el versículo 17 dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Si observamos bien, Dios seguramente hizo que Abraham se durmiera, porque en este acuerdo, en este pacto, en esa promesa que Dios le estaba estableciendo a Abraham, no hacía falta que esté Abraham
sino que era Dios quien se encargaría de cumplir ese pacto. ¿Sí? Y si observamos este pasaje y lo comparamos con la salvación, pasa lo mismo. ¿Sí? Nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados, nuestra paz, nuestra entrada al cielo en el futuro, no depende de lo que nosotros hayamos hecho o de lo que fuéramos a hacer, puesto que lo que nos salva no son nuestras obras. Y acá en la iglesia, y los que tenemos la posibilidad de predicar fuera de la iglesia también, siempre lo vamos a repetir hasta el cansancio, que las buenas obras o ser una buena persona no es lo que Dios demanda para ser salvos y para ser perdonados o limpios de nuestros pecados. Dios no pesa en una balanza lo bueno que hicimos y no lo compara con lo malo. Esa es una creencia que tienen los musulmanes con su creencia en Alá, ¿sí? Ellos creen que cuando mueran se va a pesar las buenas obras y se van a comparar con las malas obras, y si las buenas pesan más, entran al paraíso, y si no, no. Pero si vamos al caso, no nos va a alcanzar la vida para hacer tantas buenas obras como para contrarrestar las malas, porque la mayor parte del tiempo, como buenos pecadores que somos malos y fallamos. Así que no nos alcanzaría la vida para ser lo suficientemente bueno para que la balanza se incline a nuestro favor. Ni usted, ni yo, ni ninguna otra persona puede hacer una buena acción suficientemente para que el enojo de Dios, la ira de Dios, frente al pecado y frente a la maldad, se aplaque, se tranquilice. La única obra que era necesaria para aplacar la ira de Dios, ya la hizo ¿quién? ¿Quién la hizo? Al fondo no se escucha. ¿Quién la hizo? ¿Quién? Más fuerte. De este lado no se escucha. ¿Quién hizo la obra? Bien, arriba, ¿quién hizo la obra? Ahí está, ahora sí, me gusta. Vamos a participar. La respuesta estaba fácil. Si lo erramos, ya estamos mal. La única obra que aplacó la ira de Dios fue la que hizo Cristo Jesús en la cruz por nosotros. Cristo fue el medio. Cristo fue partido por nuestros pecados. Ese castigo que merecemos por desobedecer a Dios y por no acordarnos de Él, debería habernos atravesado a nosotros. Sin embargo, Cristo, así como vemos en el libro de Isaías, en el capítulo 53, que ese sí lo quiero leer, saliéndome un poquito del libro de Génesis. En el libro de Isaías, el capítulo 53, ya podemos ver en el versículo 3 que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y podemos ver que el Señor Jesús fue el que hizo la obra. Y Él fue el que hizo la obra, porque nosotros no la íbamos a poder hacer. Así que si usted quiere hacer algo realmente para salvarse del pecado, para salvarse del infierno, haga como Abraham, crea primeramente en Dios, crea que usted no se puede salvar, que es Jesucristo el único que los puede salvar, arrepiéntase de sus pecados
pecados y entienda que usted no es lo suficientemente bueno como para salvarse, vaya a Cristo, dependa de Él para salvarse. No dependa ni de sus méritos ni de sus logros, sino de Cristo. Ponga su fe en Él y también, después de que crea en Él, obre conforme a esa salvación que recibe. Bien, volviendo de nuevo al libro de Génesis, ¿sí? Vemos que Abraham se había dormido y vemos que acá, a partir del versículo 13, 14, 15, 16, y después también en el 18, Dios le hace ver a Abraham lo que va a pasar a futuro, ¿sí? Dios le está dando una respuesta clara a la petición de Abraham en el versículo 8. En el versículo 13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Hay un pasaje en el libro de Hechos que menciona que estuvieron 430 años. Para que quede claro, si usted dice, ¿por qué 400 dice acá el Señor y por qué adelante en el Nuevo Testamento se menciona 430? Tengamos en cuenta que dice: morar en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Cuando, no sé si ustedes saben, yo me voy a estar adelantando, ya le estoy spoileando lo que va a pasar en Génesis, pero cuando José quedó como vicegobernador, quedó como segundo después de Faraón, cuando hizo traer a su familia para vivir en Egipto, ¿vivían mal? ¿Sí o no? No, estaban en la mejor tierra, comían de la comida del rey, porque José, que era el hijo, les proveía a toda su familia de lo mejor de Egipto. Así que ahí estaban oprimidos. No. Digamos que esos 30 añitos deben haber sido el periodo donde todavía no había surgido el nuevo faraón que no conocía a José y que los puso de esclavos al pueblo de Israel. Así que, aclarado eso, estuvieron sí 430 años en Egipto, pero 400 años oprimidos. Dice el versículo 14: mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. Dice: porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea que Dios, ¿qué estaba haciendo con el amorreo hasta ese momento? ¿Qué estaba haciendo Dios? Teniéndole paciencia, esperando que se arrepientan. Bien, no, es que no hay mensaje. Deja que los del fondo contesten. Bueno, los del fondo no han escuchado nada. Los de arriba menos. Los que están ahí atrás en la ventana charlando tampoco han escuchado. Así que los que están al fondo ahí charlando, mirándose entre ellos, me pueden decir, a ver, tranquilamente, no se pongan nerviosos, no es difícil la pregunta. ¿Por qué Dios decía que aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo? ¿Por qué decía eso? Ahí pegarle con la Biblia en el fondo, ya. Bien, para los que no han escuchado, el Señor, como ha sido siempre el mismo, hoy, ayer y por los siglos, el Señor estaba siendo paciente, ¿sí? Si bien ya se estaban portando mal y el pecado de ellos seguramente ya era grave a ese momento, el Señor dice: aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí, hasta este tiempo. Y como les mencionaba, el Señor era paciente para emitir su juicio por dos razones. Razón número 1, en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y al día de hoy pasa lo mismo. Uno dice, pero cuánta maldad hay en el mundo. Se ven noticias cada vez peores, asesinatos ya cada vez más desalmados, cosas horribles. Pero, y uno dice, bueno, ¿por qué el Señor no viene ya? Y algunos escuché por ahí diciendo, ¿por qué no viene Dios ya y castiga todo? Bueno, estamos también incluidos en el todo nosotros. Porque el Señor está siendo paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ojalá que todos aquí ya se hayan arrepentido de sus pecados. Pero el Señor no obliga a nadie, ¿sí? Es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Y la razón número 2, seguramente porque quería que los amorreos no tuvieran excusa por no haberse arrepentido, luego de conocer las grandes obras de Dios para liberar al pueblo de Israel de las manos de Egipto, y ver que el pueblo de Israel era un pueblo escogido, era un pueblo diferente, con una moral distinta a la de ellos. Seguramente Dios quería que los amorreos, que ellos fueran testigos de que hay un Dios que hace las cosas diferentes, que hay un Dios verdadero, que hay un Dios real, y que vivir pecando, vivir de manera libre, pongámoslo así, o vivir en libertinaje total, no es todo en esta vida, ¿sí? Seguramente Dios tenía esos dos propósitos. Primero, paciencia. Y segundo, porque decía que, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y voy a seguir spoilando un poquito más. Si usted lee en el Antiguo Testamento, cuando Josué mandó a los 2 espías para que inspeccionen la tierra de Jericó, si mal no recuerdo, ustedes van a ver el relato que cuando dialogaban con la prostituta, ella le decía que el temor había caído sobre toda la ciudad porque sabía quién era Dios y todas las grandes obras que Dios había hecho para sacarlos de Egipto. Así que la gente de todo aquel lugar estaba al tanto de las noticias, del chisme, de todas las cosas, que eran más chismos que ahora porque no había redes sociales. Tiene que haber sido más rápido con la lengua en aquel entonces. Pero ya por todo el territorio se conocía que Dios había hecho grandes cosas para sacar al pueblo de Israel. Y cuando se enteraron que Israel los tenían al frente, dice que todos estaban muertos de miedo. Aún a pesar de que ahí había gigantes, que había gente muy fuerte, que había murallas increíblemente gigantes, la gente estaba muerta de miedo. Así que seguramente Dios, como le digo, tenía esas dos razones. Una, tenía paciencia. Y dos, tenía la intención de que los amorreos puedan ver el testimonio, la vida de los israelitas y que no tengan excusa frente a Dios al momento del juicio. Y lo mismo pasa al día de hoy. Si nosotros somos buenos hijos de Dios, el día de mañana, cuando Dios tenga que juzgar, imagínense que Dios tenga que juzgar a sus compañeros de colegio, de estudio, de trabajo, y el Señor les pregunte, ¿vos te acordás de tu compañero de trabajo, el cristianito, el aleluyo, el evangelio, lo que sea? Usted piense, ¿qué es lo que podría llegar a pensar su colega de trabajo, su compañero de estudio? Diría, no, sí, la verdad que su vida era diferente a la del resto. O podría llegar a decir, ¿era cristiano? Bien tirado yo, che. Ojalá que no sea así. Ojalá que nuestra vida sea un buen testimonio donde estamos, para que otras personas, a través de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, de nuestra forma de ser diferente, pueda ver también a Cristo en nuestras vidas
y para que el día de mañana no tengan excusa delante de Dios de que Él es el único que puede darnos, que Dios es el único que se puede salvar y el único que puede transformar y cambiar vidas. ¿Sí? Así que de esta manera concluimos el capítulo 15 del libro de Génesis. Oramos para terminar. Querido Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos porque podemos ver que no depende de nosotros, que no hay sacrificio, no hay nada que nosotros podamos hacer, sino que toda la obra, toda la salvación es gracias a la obra de Cristo. Gracias porque Él intervino para darnos la salvación. Gracias te damos por esta gran obra, gracias porque muchos de los que estamos aquí ya gozamos de la salvación. Y Padre, ayuda a que nuestras vidas también puedan ser un buen testimonio para que otras personas, otros lugares, otras naciones también puedan ver a Cristo a través de cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a poder tener fe en ti, que nuestra fe no decaiga, que si sentimos dudas o que si nos sentimos desconsolados podamos acudir a ti, así como lo hizo también Abraham. Padre, gracias te damos y oramos para que nos cuide de regreso a nuestros hogares y que el día de mañana, cuando tengamos la posibilidad de asistir a la cena del Señor, podamos hacer memoria de la salvación que Cristo ha obrado en cada uno de nosotros. Gracias te damos, en nombre del Señor Jesús. Amén.